Por lo general tomamos como una cuestión ya de estrategia que las personas que no asisten al examen por algún motivo, por lo general por enfermedad, se le asigna una nueva fecha, pero tienen que leer más hasta la fecha, hasta lo que se desarrolló. No sé si me entienden. Nosotros desarrollamos 4 clases para el primer examen y la persona no se presenta y seguimos desarrollando, vamos a 5 a 6 capítulos. Entonces, cuando rinde, en vez de haber estudiado 4 capítulos, estudia 6 capítulos. En el último examen, en el último de todos, eso ya no es factible porque prácticamente termina la clase. Entonces, en lo posible, el último parcial deberían asistir todos. Eventualmente podría haber gente que no asista, ¿verdad? Por motivos diversos. Pero eso esa es una de las condiciones. La otra cuestión es que no hacemos trabajo práctico, no se va a hacer trabajo práctico, solamente hay examen. Sí, vamos a implementar algo que hace rato queremos hacer, es que al término de cada clase, incluso la de hoy, vamos a tomar una pequeña prueba de acuerdo a la clase desarrollada. 2 temitas básicos que ustedes van a hacer, pero la de hoy nos va a servir como experimento también a nosotros. La idea y la motivación de esta teoría, la idea es que ustedes estudien, lean. Por los años que estamos acá y por la experiencia de años anteriores, entendemos que solamente se lee cuando se va a rendir. Y por lo general no alcanza el tiempo, entonces se rinde mal, ¿verdad? Entonces la idea es motivarle a la lectura, que finalmente es algo que le va a beneficiar a usted. Es decir, no hay trabajo práctico, sí hay pruebitas, 2 temas al término de cada clase, que van a relacionarse a la clase. Como ustedes van a tener el programa, ya pueden ir leyendo. Es decir, la próxima clase vamos a hablar de organicismo, entonces ustedes ya leen de organicismo. La siguiente, vamos a hablar de surrealismo, ustedes ya leen sobre surrealismo. Entonces, complementando eso, complementando esa lectura a la clase que se desarrolla, entonces pueden dar un mejor examen. Pero repito, no hay nada que ocultar. La idea es que ustedes, por un lado, motivarle a la lectura, por otro lado, nosotros también tener un feedback de cómo están ustedes aprendiendo o no, de acuerdo a lo que nosotros estamos desarrollando. No hay asistencia obligatoria, es decir, hay asistencia motivada. O sea, nadie le va a tomar, nadie va a llamar la lista, ni le va a pasar para que firmen. Sí, ustedes tienen que presentar su examen firmado. Nosotros somos muy prácticos en cuanto a nuestra pretensión como docente y la de ustedes como alumnos. Nosotros no venimos a enseñarles, venimos a orientarles y a motivarles. Ustedes tienen la facilidad hoy día de que pueden acceder a mucha más información de la que nosotros podemos dar. Entonces todo depende del interés de ustedes. Si ustedes se van a quedar con lo que nosotros les damos, exageradamente van a limitar su formación. La formación de ustedes tiene que estar dada por lo que ustedes investiguen. Y hoy día ustedes tienen la biblioteca del mundo, tienen en la mano, ¿verdad? Con el celular, todos tienen celular. Anteriormente levantábamos la mano a ver
tenía celular. Después ya era quien no tenía. Ahora ya ni hace falta. ¿Verdad? O sea que, todos tienen, así que todos pueden recurrir a eso. Incluso durante la clase va a haber veces que nosotros vamos a recurrir a ustedes para que ustedes nos contesten en referencia a ciertas precisiones que estamos dando de lo que ustedes encuentren en el celular. La otra cuestión, además de la limitación de nuestros conocimientos, es que nosotros estamos en contra de que las clases sean unas clases magistrales. ¿Saben qué quiere decir clase magistral? ¿De dónde viene la palabra magistral? ¿De dónde? Sí, fácil. Hoy en día que todo el mundo rastrea el nombre de la persona, hasta los celtas, hasta los egipcios, el magistral, magister. El magister, Claro, maestro. O sea, el maestro es el que se para enfrente y habla y el resto le escucha, ¿verdad? Entonces hay una dirección única de la clase, que es el que se para acá a hablar y el que está allá a escuchar, una sola dirección. Nosotros más bien optamos, tenemos y queremos de que la clase sea una clase compartida. Valoramos mucho el aporte de ustedes, valoramos mucho que ustedes opinen, ¿verdad? Valoramos mucho que ustedes den su pensamiento, ¿ok? Entonces, no queremos una clase pasiva de parte de ustedes, queremos una clase activa, queremos una clase en la que ustedes opinen. Sobre todo, mejor todavía si nos discuten. Exacto. Así si podemos debatir, si podemos exponer nuestro punto de vista, si podemos llegar a la construcción de algo juntos, mejor todavía. El campo, el arco de lo que nosotros vamos a dar va a ser como una posta en la que nos dejó Cataldi, ¿verdad? Les entregó a ustedes hasta dónde llegaron y nosotros les traemos hasta hoy. Entonces, vamos a nuestra clase, es un híbrido en el tiempo. Es un poco de historia, un poco mucho de historia y un poco mucho de presente, de teoría, de lo que está pasando hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque sobre el hoy podemos hablar todos. Sobre el hoy ustedes pueden hablar, ¿verdad? Y para eso tienen que estar informados. ¿Qué es lo más resaltante en este momento de las noticias? A ver, ¿quién me dice? Le voy a contar otra cosa. Esta es la última oportunidad. O sea, este es el ámbito en el que ustedes pueden hablar y nadie se va a reír de ustedes. Ustedes son estudiantes. Y este es el momento que ustedes tienen que ejercitarse en hablar. Tienen que romper con esa timidez. Porque lo que le va a asegurar el futuro laboral es esa capacidad de comunicar lo que hay dentro. Si ustedes pueden ser los más genios del mundo, no desarrollan esa capacidad de comunicar lo que está dentro de ustedes, entonces vamos fritos, porque van a tener que trabajar a cargo de otros. Los tamaños tampoco van a trabajar a cargo de otros. Pero si vos no vas a poder tener clientes, ¿cómo le vas a explicar a tu cliente lo que vos querés hacer? Y digámoslo, si es un proyecto de avanzada, un proyecto de lo más conservador,
porque no tenés la capacidad, no desarrollaste la capacidad de transmitir lo que estás pensando. Y eso se consigue en la facultad, en este ámbito. Entonces ustedes tienen que romper. Yo les hablo por experiencia. Yo también fui como ustedes, ¿verdad que no parece? Yo también fui alumno hace mucho tiempo. Y a mí también me gustaba hablar en público. Y hay muchos libros que te ayudan a romper esa timidez, ¿verdad? Pero los libros te dan estrategias. Dentro de todo, todas esas estrategias coinciden en una cuestión: romper la timidez. Punto. Entonces, les insto a que hablen. Y les repito, no tengan vergüenza, porque nadie se va a reír de ustedes. Solo por lo menos. Entre ustedes se pueden reír, pero está bien. Igual hay que, eso es parte del ejercicio, ¿verdad? Yo recuerdo una de las estrategias de un curso de oratoria que hicimos, es que pasábamos entre dos y a vos te daban para hablar de algo y al otro también le daban para hablar. Entonces al mismo tiempo hablábamos los dos y este también hablaba, ¿verdad? Entonces el ejercicio consistía en cómo vos te concentrás en lo que querés transmitir sin escucharle a este. Y es un poco el tema de la risa. Uno te tiene que calentar si se te ríe, ¿verdad? Lo importante es lo que vos querés decir y que vos estés convencido de lo que vos querés. Hecha toda esta cuestión, les repito, ¿qué noticia significativa escucharon o leyeron hoy o ayer o en estos días? Sí. La situación de Venezuela, las elecciones, muy bien. ¿Otra? El conflicto del Medio Oriente que se viene arrastrando ya hace rato. ¿Otra? ¿Sí? El atentado a Trump, que ya es viejo. Noticia de ahora. Esto. ¿Qué otra cosa? Hoy, ahora, acá ocurre. Punto. ¿Qué? Yo vi hoy, mañana, los linces fueron atropellados por un colectivo. 2 linces atropellados por un colectivo. Ok. Salió sangre. Está bien. ¿Qué otra cosa? Ayer, esta semana. Muy bien. Presentación. Noticia local, noticia internacional. ¿Qué otra cosa? Las Olimpiadas. La Olimpiada, claro. ¿Otra cosa? O no leen o no quieren hablar. O no escuchan. ¿Qué otra cosa? Dale, pues. Ah, sí. ¿En qué? ¿En qué? Hoy, esta mañana, ¿verdad? En 200 metros. 200 metros. Es una muy buena noticia. No hay calificación, sino el actualismo de esta madrugada, ¿verdad? Otra noticia. Les cuento. Kamala Harris eligió a su pareja. Una noticia fresquita. Otra noticia. Otra noticia. Que actualísimo. Yo les insto a que dejen de boludear con estas cosas, que hagan cosas importantes. Una de las cosas importantes, tienen que estar actualizados con la noticia. No cuesta nada, 10 minutos. Ojo, no todo es WhatsApp y todo es. También es importante, como es importante la recreación, el
el tiempo libre, etc. Pero si todo es tiempo libre y nada tiempo comprometido, entonces este es un disparate. Ustedes habrán leído, porque el año pasado se cumplieron 50 años del Apolo. ¿El año pasado? ¿Antes pasado? Hace 3 años. En el 71 el hombre llegó a la luna con el Apolo 11, ¿verdad? Y la máquina que utilizaron era de una inferior capacidad que esto que nosotros tenemos en la mano. Ninguna generación en la historia de la humanidad, que es corta todavía, tuvo esa herramienta, ese privilegio que ustedes tienen. No, 71, 69. Sí, señor, 69. Yo pensé que era 71, no, 69, tenés razón. Julio del 79, del 69. O sea que en realidad lo que se festejó fueron 55 años, ¿verdad? 55 ahora, en julio 23, 21. 24 del 24. Claro, este año, en julio 24, 23 creo que, de julio, se festejó 55 años. Volviendo al tema, ustedes tienen acá, el Louvre tienen acá, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas más. Pero lo más significativo, con la inteligencia artificial tienen los tratados de toda la gente que hizo algo alguna vez en la vida respecto a un tema dado. ¿Verdad? ¿Qué piensan de la inteligencia artificial? Ustedes me tienen que decir a mí, yo estoy menos formado en eso que ustedes. ¿Qué piensan? De que es obviamente un paso muy grande, que hay mucha gente que está en contra, tiene dudas acerca de eso, lo cual me parece que es normal como con cualquier tipo de avance tecnológico, pero al final estoy seguro que va a traer más bien que mal, aunque todas las cosas traen mal, pero tipo, me parece que al final va a ser una cosa productiva para el avance tecnológico, ¿no? ¿Ok? ¿Otra opinión? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera hablar de la inteligencia artificial? ¿Sí? Me parece que es bastante útil porque, como dijiste, es como que te da varias herramientas en un determinado tiempo, pero también con el avance de la inteligencia en general y de la tecnología en general, creo que tampoco hay que, con todos estos avances, que el humano deje de razonar por su cuenta, sino que es como que la persona tiene que saber hasta qué punto utilizar, hasta qué punto le conviene y sobre todo ser consciente, como para no perder ese razonamiento. Hay un término muy adecuado de usar. Es una herramienta. ¿Verdad? Y para usar una herramienta, ¿qué hay qué condición básica tiene que haber? Entender la herramienta y saber utilizarla. Saber cómo usarla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa, qué compromiso tenemos nosotros con esa herramienta, con ese enfoque? ¿Cuál es el compromiso? La utilización ética y moral. Además de eso, que es muy importante, ¿sí? ¿Qué implica la ética y moral en cuanto al uso? Fíjense que un arma de destrucción masiva como la bomba de Hiroshima, ¿verdad? Una creación humana avanzada de ese tiempo, se utilizó, ¿verdad?, para terminar una guerra. Se les
justificó desde el punto de vista ético y moral. Se justificó la muerte desde el punto de vista ético y moral. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa lo ético y moral en el uso de las cosas? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? ¿Eh? ¿Qué creen que significa? Que no se use de una forma que determine para la población, para el ser humano. Claro, y el ser humano, hablar de ser humano es hablar de la humanidad. ¿Verdad? Entonces, lo ético y moral significa que las herramientas tienen que estar al servicio de la humanidad. Cuando las herramientas no están al servicio de la humanidad, ¿verdad? Entonces deja de ser ético, deja de ser moral. Deja de ser moral. Fíjense que es importante ir pensando en estas cosas, porque nuestro accionar debe ser ético y moral. Cuando yo copio en el examen, ¿verdad? Que es una picardía. Puede ser una picardía. No es una cuestión amoral solamente. Es una cuestión, es un engaño. Pero no es un engaño al sistema, al profesor, a todos. Es un engaño a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Entonces, cuando voy a hablar de ética y moral, también tengo que hablar de esa cosa. ¿Verdad? O sea, uno no puede ser moralista pensando en la acción de los otros, pero ser amoral pensando en mi acción mientras no me pide. ¿Verdad? Entonces, implica mucha. A lo que quiero llegar nomás es que todas las cosas tenemos que ir pensando. Hay una cuestión fundamental ¿por qué les parece que no hacemos más trabajo práctico nosotros? Por una pérdida de tiempo. El año anterior era copy-paste, de 10, 12 años. Desde que está todo en las nubes, o en Google o en Internet, antes de copy-paste, ¡boom! ¡Pa! Hoy con la inteligencia artificial, ¿qué hace? Y a veces te hace disparate también. O sea, no tiene sentido. El día pasado tuvimos una fiesta de la amistad de los compañeros y en uno de los grupos, en el grupo, ¿verdad? Para invitarle a uno de los compañeros le hicieron una música con inteligencia artificial. Casi era la música, simpática. Le dieron todos los datos y le hicieron una música. La inteligencia artificial puede hacer todo, pero no va a hacer la novena sinfonía. ¿Verdad? No va a hacer. O va a hacer. Puede hacer un proyecto. Puede hacer un proyecto. O sea, usted ya tiene que ir afuera, no necesita inteligencia artificial. ¿Para qué ya se van a formar? Va a hacer un proyecto, pero no va a hacer el proyecto. ¿Entienden? Puede hacer, no sé, se usa inteligencia artificial en la detección de males, pero te da alternativas y se puede equivocar. En todos los casos, la experiencia reflexiva es lo fundamental. Entonces,
el enfoque de la cátedra lo que pretende es que ustedes se ejerciten en esa reflexión. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? Reflexionen. Reflexionen. No absorban, no más. No conozcan, no más. Reflexionen. Reflexionen. Porque la única manera de estar protegido de todo este bombardeo informático o del a veces asistido por la inteligencia artificial, la única manera, los famosos fake news y compañía, la única manera de estar protegido es la capacidad reflexiva que uno tiene. En estos días está circulando un video del hijo de Maduro saliendo de un casino en Monte Carlo en un Ferrari, ¿cómo se llama? Ferrari dorado. Todo el mundo que va, es bueno, ¿verdad? Cuadra eso a lo mejor con lo que la gente quiere escuchar. Es mentira. Es mentira. Entonces, vos tenés que tener la capacidad de entender o de analizar por qué es mentira. En 1930, creo, o 34, Carlos Gardel, ¿saben quién fue Carlos Gardel? ¿Saben quién fue Carlos? ¿Saben todo? ¿No saben? Contale. Fuerte. Un cantautor de tango argentino. El mayor ídolo musical argentino. ¿Y saben quién fue Frank Sinatra? ¿Saben? ¿Sí? ¿Quién fue Frank Sinatra? ¿Todos saben? Contale quién fue Frank Sinatra. Claro. El Carlos Gardel, norteamericano del siglo XX, fallecido ya hace los 90, ¿verdad? A los 80 y pico, ¿verdad? Y no sé quién dijo que Carlos Gardel en 1934, algo así, 33, que a Carlos Gardel, que estaba casualmente en Nueva York grabando en la radio, en la NBC, le conoció Frank Sinatra, que tenía en ese momento 19 años, 20 años, ¿verdad? Y que Frank Sinatra se fue con su novia y la novia le contó a Carlos Gardel de que él andaba metido con malas amistades porque tenía amigos en la mafia y qué sé yo, que siempre se dijo de Frank Sinatra. Entonces Carlos Gardel le escuchó y le dijo: mira, vos tenés que dedicarte al canto. Y si donde haya concurso tenés que participar y olvídate, alejate de esas malas amistades. En 1935 Carlos Gardel muere en un avión en Colombia, cae en un avión, muere el tipo. Y en 1935 también, o 36, Frank Sinatra se presenta a un concurso y gana. Y a partir de ahí él tiene toda una historia también. Fue él, no sé a quién podría ponerle como el Taylor Swift masculino. Sí, sí, pero más que Taylor Swift, porque el tipo también hacía películas, era un capo. En 1980 viene a la Argentina, viene a Buenos Aires y él se va a donde era la casa de Carlos Gardel, al barrio, el barrio del Abasto, donde existe Buenos Aires, a la vuelta de donde hoy es el shopping Abasto, el Abasto, el mercado Abasto de Buenos Aires. Y lleva el ticket de su concierto, que fue en una parte, y le deja en su casa, como agradecimiento por todo. Al muerto. Toda una historia, toda una novela. Hola. Mentira. Y eso circula en las redes. Eso circula en las redes. ¿Qué tiene que ver? Eso nos hace daño, ¿verdad? Pero
Lo simpático es que esa ilusión, esa novela, una ilusión, se adapta a lo que nosotros queremos escuchar. Mentime que me gusta. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de cosas que son graves, como lo político, como las decisiones políticas? Uno no puede estar cruzado de brazos y decir, mentime que me gusta, ¿verdad? Tener la obligación de investigar y de saber si es cierto o no es cierto. Entonces, siempre volviendo a lo nuestro, toda información tiene que ser chequeada por una reflexión. Nosotros no tenemos el derecho no tenemos a cruzarnos de brazo y que nos digan lo que quieren. Nosotros tenemos la obligación de reflexionar sobre lo que nos están diciendo y de opinar. Esa es la idea del curso. Ustedes tienen la obligación de reflexionar sobre lo que dicen los libros, sobre lo que nosotros decimos, sobre lo que ustedes van a investigar y opinar sobre eso. Nosotros valoramos la reflexión de ustedes o vamos a valorar la reflexión de ustedes más que el conocimiento. Es decir, ¿por qué? Porque no puede haber reflexión sobre algo que se desconoce. O sea, será tácito de que ustedes conocen. Será tácito. Lo que queremos decir es si reflexionan sobre lo que conocen. Bueno, quiero saber qué conocen. ¿Hasta dónde dieron en el semestre pasado? Utópica. Bourdieu, Ledoux y... ¿quién era el otro? Ledoux y Bourdieu. El libro utópico. ¿Qué otra cosa dieron? ¿Qué otra cosa de la misma época aproximada? El neoclasicismo. Excelente. ¿Alguien puede ubicar en el tiempo eso? ¿En el tiempo? Siglo XIX, neoclasicismo. ¿Ok? Y Ledoux, Bourdieu. ¿Alguien en el tiempo? Está bien, siglo XIX. ¿Ok? También en la misma. Pueden ayudarse con la biblioteca, claro. Y antes de eso que hubo, que ustedes dieron con Catani, antes de los neoclásicos y antes de los utopistas franceses, barroco, ¿ok? ¿Hasta dónde se fueron? Acá. ¿Renacimiento también dieron? Ok. Renacimiento, manierismo, barroco. Perfecto. ¿Cuál es el cambio significativo que ocurre para pasar del barroco al neoclásico? La crítica de la arquitectura barroca basada en qué? ¿No crees? ¿Qué dice el hermano? ¿Ok? Y los valores de la ilustración. Este es un ejercicio aristotélico, ¿verdad? Es importantísimo. Los valores de la ilustración, ¿en qué estaban basados? ¿La ilustración en qué se basa? En la razón. En el surgimiento de la razón
como pensamiento. ¿Y qué anterior a la razón? ¿Qué anterior a la razón? El mito y el logos. El mito y el logos. El mito. El mito, ¿eh? ¿Qué cosa es? El teocentrismo, claro, pero basado en el mito. ¿Qué es el mito? El mito es, en realidad es un eslogan más del mito. O sea, el pensamiento es un pensamiento basado en la creencia, en dar por ciertas cuestiones que se nos transmiten, ¿verdad? Y son ciertas directamente. ¿Y la razón qué es lo que propone? ¿Qué propone la razón? En relación a la verdad, en relación al conocimiento. El uso del método científico. Correcto. El uso del método científico para a través de esa aplicación llegar al conocimiento, llegar a la verdad. ¿Y cuál es la base de ese método? La base así, el inicio de ese método. ¿Cuál es el inicio del método científico aplicado por la razón? El punto cero, no, ni siquiera punto. ¿Cuál es? La duda. O sea, el que va a razonar parte de la base que no sabe absolutamente nada. La duda. Yo solo sé que no sé nada. Dudo de todo. Porque dudando a través del método, voy a llegar a la verdad. Bueno. Entonces nosotros vamos a engancharnos con eso. Esa es la posta que nos pasa acá. ¿Verdad? La duda, la razón. Y el enfoque del curso, a diferencia probablemente de otras cátedras que ustedes tuvieron, nosotros nos enfocamos, entendemos la arquitectura, pero como un producto del pensamiento, el huevo o la gallina. Nosotros hacemos hincapié en el pensamiento que produce ese objeto de arquitectura. Porque entendemos que ese pensamiento produce en determinada época, en determinado lugar, no solamente arquitectura, produce arte, pintura, escultura, produce economía. Es decir, la arquitectura no se desarrolla de manera autónoma, ¿verdad? Como si fuera un objeto independiente de todo, sino se desarrolla como consecuencia de una situación dada, y esa situación dada se refleja en el pensamiento. ¿Se entiende eso? Por eso, vuelvo otra vez a lo que de repente les parecía un disparate a muchos. Por eso es importante que ustedes entiendan lo que está pasando en su época. Porque ustedes tienen la obligación de proponer algo que va a ser consecuencia de su época. La inteligencia artificial no existía en mi época. O sea, en mi época, cuando tenía la edad de ustedes, es así, es en mi época. No existía cuando yo tenía la edad de ustedes, la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que preocuparnos de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que preocupar. El hombre había llegado a la luna cuando yo tenía 7 años. 7 años, ¿verdad? Para mí era ¡wow! El primero en la fila para ver Star Wars fui yo, a 11:43. Pero el primero no me gustó, el primer no me gustó. Lo notable es que mis hijos, que tienen unos años más que ustedes, son fanáticos de Star Wars. Increíble, ¿verdad?
Y también me parece increíble que la música que yo escuchaba cuando tenía la edad de ustedes, hoy prendo la radio y escucho. Y mis hijos me comentan cosas que yo no sabía sobre esa música. Sobre Rolling Stones, sobre, qué sé yo, The Cure, sobre The Clash, etcétera, etcétera. Hoy sigue siendo actual. Eso es consecuencia de los avances tecnológicos también. ¿Verdad? Hay ciertas cosas que son de, no sé, que parece que fueron, si ustedes mismos se ponen a pensar, parece que fueron hace 200 años y ocurrieron hace 20 años, pero son actuales también, al mismo tiempo. O sea, son arcaicos, son viejos, pero también son actuales. Ese es el mundo que nos toca vivir. Bueno, vamos a ver algunas cosas rápidamente. Bueno. Y ahora bueno, no seguí tanto con la fecha porque esto puede cambiar, ¿verdad? Pero básicamente nosotros tenemos como 14 clases. La primera clase, la de hoy, es lo que estamos hablando, pero vamos a hablar sobre todo de los antecedentes del organicismo. La siguiente clase probablemente hablemos de organicismo o vamos a hablar de surrealismo. Después vamos a hablar de máquinas, el concepto de la abstracción, o las máquinas, el concepto que sostenemos, y el racionalismo. Y por último vamos a hablar del realismo y vamos a tener el primer examen. Existe la posibilidad de que, además del realismo humanista existencial, hablemos de cultura pop y después tengamos el examen parcial. Después tenemos estructura, crítica radical, crítica psicológica, criminalismo, dispersiones, fragmentos, caos y energía. Y el último examen. No se preocupen, nosotros esto vamos a levantar en la plataforma, pero no vamos a levantar todavía. ¿Por qué? Porque la facultad se toma unos días, unas semanas para confirmar todo. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan de que las 3 primeras clases, o las 4 primeras clases van a ser estas. La de hoy, ¿verdad? La de la próxima, la siguiente y la siguiente. Capaz que uno pueda desarrollar su realismo en la próxima clase. Y yo hablo de organicismo en la siguiente. O sea, la 2 va a ser la número 3 y la 3 va a ser la número 4. Esto van a tener, esto es verdad. Bueno, ¿qué libros recomiendo? Pero el libro que nosotros utilizamos como base, y acá quiero aclarar muy bien, es, nosotros tomamos esto como estructura del curso. Un libro que refleja lo que nosotros queremos transmitirle, que es este libro, la forma del siglo XX. Sin embargo, yo les aclaro de que el libro es bastante, no es muy amigable el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace referencia a muchas cosas, a otros libros, a otras situaciones, partiendo de la base de que uno ya sabe todo eso. Sin embargo, con la ayuda del celular, esas referencias uno debe tomar como unas puertas que tiene que abrir. ¿Entiendes? Es decir, cuando te habla, qué sé yo, de los autopistas, no te desarrolla la idea de la autopista,
pero vos tendrías que rápidamente buscar para saber a qué se está refiriendo. Encarada así la lectura, se vuelve fácil. Leyendo sin ese apoyo, se vuelve muy hábil. Entonces, habría que encararla de esa manera. Pero como no es el único libro, nosotros recomendamos otros libros. Este es un libro que es un poco un libro en cuanto al pensamiento, y está el otro libro, ¿cómo se llama? Historia del pensamiento. Historia del pensamiento científico. ¿Verdad? Un libro de unos periodistas argentinos, muy bueno, que no está acá en mano. Y el del mundo de Sofía, que habla un poco de la filosofía desde un punto de vista así más novelesco. Una chica que recibe como regalo un curso de filosofía. Y un poco para entender qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después. O qué es lo que va a pasar después. Porque cuando hablamos de pensamiento, fundamentalmente estamos hablando de filosofía. Después hay unas lecturas por capítulo que ya empezamos nosotros. ¿Verdad? Cuando hablemos de organicismo o de organismo, podemos referirnos a espacio, tiempo, arquitectura, en donde en la parte 5 y la parte 6 habla de esos son los capítulos que hacen referencia a organismo. Historia de la arquitectura moderna de Leonardo de Leoro, que es el capítulo que hace referencia a organismo. Historia de la arquitectura contemporánea, la misma cosa. Historia crítica de la arquitectura contemporánea también, incluso se marcan las páginas. Y después hay unos libros de manualidad. Y complementamos esto, sobre todo estas dos películas que ustedes pueden acceder a YouTube, probablemente, ¿verdad? Y pueden ver, bajar, que hace referencia sobre todo al surrealismo. Frida, que es una película conocida, que hace como 15 años atrás, o 10, 12, por ahí. Bueno, pero es conocida. Y un perro andaluz, y ella es de 1950, que le da el enfoque surrealista. Y hay poesía también, canto a mí mismo, Juan Whitman, ¿verdad? Y en la parte de máquinas, que está el libro de Descartes, el libro de Comte y película. Tiempo moderno, que es un clásico, ¿verdad? De Chaplin, viejísimo, 100 años. Y el manantial es una muy buena película, espectacular, que habla un poco de lo que es ético y lo que es moral, desde el punto de vista de la creación de un arquitecto. Si ustedes se fijan, esto también le vamos a levantar en la plataforma. En todos los casos hay lecturas sugeridas y también hay películas, incluso hay música, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso que ya les había adelantado. Porque todo es consecuencia de un pensamiento que domina esa época, o que marca las creaciones dentro de esa época. En la arquitectura, en la literatura, en música, etc. Bueno. Y ahora vamos a hablar, sí, volvamos al racionalismo. El pensamiento de Descartes
¿En qué época se da? ¿En qué época? Si no se acuerdan, busquen, sin problema, es parte de la... siglo aproximado. ¿Eh? Siglo XVII. En el siglo XVII, ¿qué año más o menos viene a ser? Aproximado, sí, no importa. ¿Eh? 1637 escribe el discurso del método. ¿Verdad? Pero escribe en 1637 y eso de difundirse y que los intelectuales sean convencidos, por eso tarda unos años. ¿Qué ocurre después de la publicación del discurso del método? Vos creo que hablaste de lo de la ciencia, ¿verdad? O fuiste vos, ya no me acuerdo. ¿Qué ocurre? O fuiste vos. Soy muy bien memoriado. Pero les reconozco a todos. Les reconozco a lo que hablan, ojo, y a la hora de corregir, eso implica. Vos me decepcionaste. Brillante primer examen. Bastaron dos errores. Brillante primer examen. Bastaron dos ¿Por qué errores. no le pones así? No le pongo porque es un tipo pensador, me gusta. Y pasaron cosas, evidente. Y a todos nos pasa. Ustedes tienen que, yo desde la plataforma superior de la que me da la edad, les quiero, porque nosotros no solamente transmitimos estas cosas, sino transmitimos también experiencia de vida. 1000 veces me caí. 1000 veces me caí. 1000 problemas. Y 1000 veces me gané. ¿Verdad? Algunas veces más choco que otras veces. Pero acá estoy. Entonces, no hay que considerar que termina el mundo cuando uno se cae. No termina el mundo, no pasa nada. Hay algo más importante que la vida. La vida es lo que es superior a cualquier cosa. El resto de los problemas son pureza. La vida es lo importante. Entonces, lo que vos pasaste, vos te vas a reivindicar este año. Y si te puse, si te sentí ofensivo, disculpa. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa una vez que Descartes empieza a difundir su idea, que la gente lee y acepta y piensa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hechos. A ver. La revolución científica. Implica la revolución científica. Implica que no es Poseidón que golpea con su tridente para generar las olas, sino entender a partir de la duda de que las olas se generan por un movimiento de rotación de la Tierra y que inciden los vientos, etc. Revolución científica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La ilustración. ¿Pero qué implica la ilustración? ¿Qué es la ilustración? El cambio de... El cambio en el pensamiento, en el conocimiento. ¿Qué hizo la ilustración? Son muchas cosas, ¿verdad? Pero uno de los, en la literatura hizo algo espectacular. La enciclopedia. ¿Y cuál era la característica de la enciclopedia? ¿Cómo? Y es interesante porque pequeñas cosas nomás generan muchos cambios. ¿Cuál es la estructura de la enciclopedia? Todos los conocimientos humanos se recopilan. ¿Cómo estaba estructurado?
como estaba ordenado, de manera alfabética, no de acuerdo a una jerarquía. No es que estaba el rey primero o el papa primero, sino estaba ordenado, estaba ordenado de manera racional, de manera alfabética. ¿Qué quiere decir eso? Que Asno estaba antes que el rey. Parece un disparate, ¿verdad? Pero a mí, NN me ubica la primera obra dice Asno, ¿verdad? No dice el rey, no dice, ¿ok? Se genera un pensamiento horizontal y de que por encima de las jerarquías impuestas hay una cuestión nacional. ¿Qué otra cosa implica la revolución? El nacionalismo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué motiva? Descubrimiento científico. Los descubrimientos científicos, que va por la ciencia. ¿Qué implica? ¿Qué implica la religión? Se rompe con la jerarquía. ¿Qué iba a decir? Que los Ok. ¿Qué implicó para las sociedades? ¿Qué implicó para las sociedades? Algo fundamental lo que está diciendo, dos cosas fundamentales. No solamente la ciencia, dos cosas fundamentales. ¿Qué? Ahora fueron los Juegos Olímpicos en París. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿verdad? Hay un despertar que rompe con la jerarquía. Todo está relacionado al pensamiento racional, al dudar. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra revolución? La revolución industrial. ¿Por qué? Relacionado a la revolución científica. Porque se empieza a automatizar el trabajo en el campo y las personas buscan oportunidad en la ciudad. Claro. Hay un texto masivo a la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aplicando el método científico, ¿verdad? Se descubre que aquello. Sí, ¿pero qué? Movida, ¿cómo? La máquina a vapor. Se descubre la máquina a vapor. Ustedes saben algo interesantísimo. En ese libro, Historia de las ideas científicas. Historia de la idea científica, cuenta, no recuerdo el nombre, 2000 años atrás. 2000. No estamos hablando de 500, ni de 1000. 2000 años atrás. Ya se había descubierto la máquina de vapor. 2000 años. Pero la aplicación de esa máquina era para la diversión. Por eso que me preocupa que esto se aplique para la diversión. ¿Verdad? 2000 años atrás. ¿Y qué? ¿Cómo descubrieron? Que calentando un recipiente de vidrio con agua y con una serpentina, ¿verdad? Eso generaba un vapor. Y ese vapor tenía ese vapor daba a una maquinita, tipo una, ¿cómo se llama esto? Unas hélices que giraban. Pero eso se aplicaba, eso el que descubrió y el que usaba era como un divertimento para los reyes, para sí, en la época de los médicos, ¿verdad? En Egipto, ¿verdad? Alejandría, para los médicos, ¿verdad? Era como un divertimento, como una máquina que le hacía reír a la gente.
2000 años, ¿cómo se llama? Eolípila. Eolípila. 2000 años después, el hombre encuentra que con esa máquina a vapor aplicada en sus necesidades puede cambiar el mundo. Aplicado en el transporte, aplicado en una herramienta para extracción del carbono, ¿verdad? Se reemplaza el carbón vegetal por el carbón mineral gracias a la aplicación de la máquina, que hace que sea mucho más rápido y efectivo. Y aplicada a los telares, los telares se mecanizan, ¿verdad? Y aplicada también a, ¿ya dije? Telares. Y la serie. No, a la producción de hierro. ¿Cómo? ¿Tiene igual? ¿Y cómo ocurren las cosas? Porque yo le decía, un pequeño elemento puede generar una catarata de cosas. En el caso particular, vamos a tomar el ejemplo de la hilandería. ¿Cómo eran los procesos de producción de las ropas antes de que surgiesen la hilandería industrial? Imagínense cómo eran los procesos. Hasta ahora nosotros acá tenemos ciertos procesos de producción artesanal que son como eran hace 300 años. ¿Cómo eran? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo eran los procesos de producción? Imagínense. ¿Manual de qué? Extracción de algodón o ¿no? La lana de la oveja, ¿verdad? También el cuero. Entonces se extraía la lana, se hacía el hilo, una rueca, y después, una vez que se obtenía el hilo fino, se ponía a elaborar el tejido. ¿Y cómo se hacía el tejido? Vamos a ir manual, ¿cómo? Hilando, ¿verdad? Se hace el tejido hilando. Y finalmente se hace la ropa. Ese proceso, pongámosle en el tiempo, probablemente podría hacerse en 3 meses. ¿Sí? ¿Verdad? Hoy se hace manualmente en el boutique, se hace manualmente, pero tiene otro valor. Pero para tener una relación, hermano. Entonces, 3 meses. ¿Qué implica que yo esta camisa que se produjo en 3 meses, qué implica para mí tener esta camisa? ¿Qué implica en cuanto a mi higiene? No me voy a cambiar yo todos los días, ¿verdad? Obvio me voy a cambiar 365 días por 3 meses. Cuando yo nací, cuando ya tenía que empezar a hacer mi ropa, cuando ya tenía, ¿verdad? Imposible. Entonces, ¿qué implica que yo no me cambie todos los días? ¿Cómo era la limpieza? ¿Cómo el baño sueco? ¿Cómo es el baño polaco? ¿Verdad? ¿Saben ustedes lo que es el baño polaco? O sea, la higiene estaba en segundo plano. ¿Qué implica que la higiene esté en segundo plano? ¿Qué implica? Enfermedades. Las condiciones de vida eran distintas. La expectativa de vida era distinta. Claro. Aquellos que piensan en el pasado románticamente. Hay veces que saben lo que implicaban las ropas y son muy asquerosas, ¿verdad? Pero bueno, implicaba que yo no me bañase todos los días, ni siquiera una vez a la semana. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me voy a poner si tengo una ropa para el año?
o 2 a lo mejor. ¿Verdad? Entonces, cuando se inventa eso, implica que ese proceso de 3 meses se hace en probablemente 3 horas. Probablemente, ¿verdad? Inicialmente. A lo mejor menos. Y viene otra vez enganchado a una cuestión que el que tenía antes, no esta máquina, sino la máquina para producir la rueca y después la elaboración del tejido, etc. ¿Quién era ese? Cambia el productor. ¿Quién era ese productor inicial? El propio artesano. Probablemente no era cada uno. El artesano que hacía ropa y que te vendía la ropa. Esa era su, así como, qué sé yo, aquel hacía agricultura, le vendía el algodón, o aquel tenía la oveja, le vendía la lana, etc. El productor era el vendedor. El que compra la máquina, ¿verdad? No es el que hace. El que compra la máquina es un burgués empresario. ¿Y qué implica comprar la máquina? Desde el punto de vista económico. ¿Qué implica, como hoy, qué implica comprar esto? ¿Qué implica? Tener plata para comprar, ¿verdad? Tenés que tener plata. Y si no tenés que hacer, ¿verdad? ¿No? Acá, pero antes, ¿qué implica? Si no tenés plata y querés comprar, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te endeudas? ¿Verdad? O sea, el tipo que compró esa máquina y no tenía plata, ¿qué es lo que hizo él? Se endeudó, porque siempre estaba con Rosay, que era lo bueno de la mancha. Hoy hay toda una conspiranoia de los Rosay que siguen manejando el o los Rockefeller. Entonces compra la máquina, se endeuda. Y para pagar, ¿qué significa para trabajar? Para pagar su deuda. ¿Qué significa? ¿Cómo compró la máquina? ¿Quiere trabajar? ¿Qué significa trabajar? No vamos a hablar de política. ¿Qué significa? Vender su producto, producir y vender su producto. ¿Y cuándo va a tener ganancia? Cuando produzca más de lo que necesita para pagar, ¿verdad? Cuando su margen la supera la deuda. Ese es el pensamiento que genera todo el cambio de la revolución industrial. Ese es el pensamiento del mercantilismo. O sea, yo tengo que producir lo necesario o más de lo que puedo para poder vender y recuperar mi plata, pagar mi deuda, que es para producir. Todo ese pensamiento genera la revolución industrial. No, te estaba tomando nota de lo que tienes. Para ordenar un poco sobre todo porque este es el tipo de proceso mental, como hablaba el profe, ¿verdad? De cómo ir hilando las ideas. Acá, tipo, empezó hablando de la revolución científica, qué cambios y qué efectos y qué significa para ese periodo en específico todo lo que pasó y cómo las cosas fueron sucediendo, porque saben que en la historia todo está aislado, ¿verdad? Todo tiene que ver con algo que pasó antes y tiene sus consecuencias. Entonces, para ir entendiendo un poquito más este mini resumen, que bueno, no sé si ustedes entienden, pero es un poquito de dónde salen las diferentes cosas y cómo se van hilando y nos quedamos acá, ¿verdad? Que esto va a ser súper importante para un montón de cuestiones que va a ser la división social entre burgueses y obreros, y eso, bueno, ya saben cómo va a terminar, ¿verdad? Pero eso es más que ya decir. Dentro de la revolución científica también existe
existe un acercamiento científico a una clasificación de la naturaleza. Se entiende, se analiza la evolución. Fíjense de cómo en el tema de la evolución es interesantísimo. El mundo anterior al racionalismo, dominado por las creencias, en este caso las creencias en el Génesis del cristianismo, y acá quiero hacer una aclaración. El sábado pasado tuve una reunión en mi casa con un amigo de infancia. Mi amigo es ateo. Yo soy creyente, bien, ¿verdad? Y yo creo que hay una nunca hay que hablar de religión en una reunión cuando te vas a poner a hacer. Igual puedo hablar, ¿verdad? Lo que hay que respetar. Yo creo que la religión, y digo no porque de repente lo que nosotros decimos se malinterpreta, hay gente que toma mal. Hay gente que y sin embargo para mí son muy para mí no ofensivos. ¿Por qué? Porque mi creencia no está basada en el mito. O sea, yo no creo en el Génesis, por ejemplo, creo más en la cuestión científica, del Big Bang y todo eso. Sin embargo, creo en un Dios, porque por una cuestión de fe, no por una cuestión de razonamiento. Si yo razono con probablemente haya muchos peros para mi creencia. Sin embargo, hay muchísimas lagunas dentro de ese razonamiento, ¿verdad? Que no son respondidas por lo cual yo no puedo ser un cientista. Y tengo mucha experiencia propia mía personal que me hace ser un creyente, creer en un Dios con el que yo me comunico. Pero mi experiencia es mía, la experiencia del cientista es su experiencia. Él cree en lo que su razón le indica. Entonces, muchas veces vamos a hablar de cosas que van a ofender al creyente que cree que uno tiene que. Y digo yo que yo soy creyente, y a mí no. Pero fíjense, finalmente el pensamiento religioso que se nos fue dando desde la presencia de Cristo es un pensamiento humano, de interpretación de sus dudas y que dejaron plasmadas en los libros sagrados. ¿Verdad? Pero libros hechos por el hombre. El teólogo te dice que guiado por Dios. Vamos a ver. Pero este es un caso significativo de cómo ocurre un cambio de pensamiento. Lamarck escribe en el 1750, o un poquito más, casi 1800, este libro sobre la evolución de las especies. Y él habla de una cuestión contrapuesta a otros anteriores a él que creían que la evolución no era una evolución, sino una involución. ¿Por qué? Porque en el Génesis se crearon las especies perfectas. Claro, Dios creó las especies perfectas en el Génesis. Entonces lo que vino después es una degradación de esa especie perfecta. O sea, ese es un pensamiento absolutamente, no sé si existe la palabra, pero científico, no científico. El pensamiento racional en la razón y la ciencia se basa primero en mirar, en la observación, y después a partir de esa observación hacer a través de la razón proponer algo, le hace decir a Lamarck de que las especies fueron evolucionando. Pero lo interesante es entender cómo ese pensamiento influye en todo, ¿verdad? Y luego de eso, Darwin habla del origen de las especies.
en donde establece que nosotros descendemos del mono. En una época en que todavía el establishment en Inglaterra estaba manejado por la iglesia. Hasta hoy la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Pero también en lo que a nosotros nos afecta ocurren los descubrimientos arqueológicos. Ocurre algo muy interesante que se pone de moda, ¿verdad? Se pone de moda los viajes, que sobre todo podían hacer la gente de dinero, los intelectuales, y más que los intelectuales, la gente de dinero, los nobles o los burgueses, etc. Que acuérdense que en esa época no había como hoy los viajes organizados. Cada uno tenía que organizar su viaje, ver en qué irse, cómo irse. Era toda una epopeya prácticamente hacer un viaje a Egipto, o hacer un viaje, me imagino, de Londres a Roma, o hacer un viaje a Grecia, etc. Esos viajes, con un espíritu racionalista de observar e interpretar lo que se observa y trasladar eso a través de la razón a un tratado, hacen de que se despojen de los mitos que también en la arquitectura existían. Se entiende, por ejemplo, que con el tema de la interpretación de la ruina griega, los elementos de sostén, como eran las columnas, poco o nada tenía que ver con la simbología masculina, femenina o mezclada, sino que tenía que ver más que nada con la capacidad portante de determinados elementos, de determinadas piedras en determinados lugares. Se entiende que las proporciones están dadas por lo que ellos en particular miden, no por lo que dicen los tratados. Entonces hay toda una revolución también en la arquitectura y que se ve sobre todo que se aplica sobre todo en el neoclásico. Es decir, el neoclásico es mucho más fiel al modelo que lo que fue el Renacimiento, en una interpretación del modelo. El neoclásico es una copia fiel de ese modelo. Bueno. Pero se genera también esa convivencia entre dos situaciones: un ambiente rural, ¿verdad?, relacionado a lo natural, y un ambiente artificial relacionado sobre todo a los hechos del hombre. En ese momento también surge como contrapunto al racionalismo el empirismo. Mientras el racionalismo es objetual, en el sentido de que el racionalismo se basa sobre todo en el objeto, y el objeto es una entidad sin sentimientos. El empirismo se basa en la observación y en lo que esa observación genera en uno, ¿verdad? Y lo que genera en uno es absolutamente distinto a lo que genera en el otro. Entonces, mientras el racionalismo es objetivo, el empirismo es lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Es subjetivo, ¿verdad? Y el empirismo habla de que la verdad está dada por la experiencia, no por el pensamiento.
nacimiento, sino por la experiencia. Experimentar algo significa que los sentidos tienen que estar abiertos a esa experiencia. Y lo que esa experiencia genera en uno es la verdad. ¿Entienden? Sin embargo, la verdad desde el punto de vista racionalista es casi matemática. Poner en duda todo, aplicar un método y de ese método extraer la verdad. Objetivamente. No hay ahí me gusta, no me gusta, le tengo miedo, no le tengo miedo, me da placer, no me da placer. No. ¿Verdad? Los números son objetivos. La música es subjetiva, porque te puede o no dar placer, aunque también podés analizarla desde un punto de vista racionalista, ¿verdad? Y cribar por ciertos cánones que hacen, si no son racionalistas, que hacen a vos decir esta es buena o esta es mala. Entonces conviven desde ese momento, desde esa situación, mientras todo este es el mismo mundo, hagamos un pensamiento se enfoca al racionalismo y otro pensamiento se enfoca al empirismo. Por las realizaciones, las actividades relacionadas al racionalismo fueron superiores a las actividades relacionadas al empirismo. No obstante, cuando se analiza, ustedes ya vieron racionalismo y organismo, ¿verdad? Ya vieron. En el cursillo de él, ¿verdad? Y por lo general se enseña como que el organicismo es después del racionalismo, como que fuera una. Por lo general nosotros se enseña que un movimiento es posterior a algo, ¿verdad? Recién dijeron el barroco posterior al renacimiento y el posterior al barroco el neoclásico, etc. El utopismo. Racionalismo y empirismo conviven en la misma época, con distintos enfoques, ante la misma situación. Las fábricas y lo que mostró ahí Alicia, ¿verdad? La burguesía y el obrero, los hacinamientos. Y mientras el racionalismo produce un tipo de realización objetiva, efectuada, casi matemática, como esta pintura. ¿Alguien conoce esta pintura? O el autor, por lo menos. Muy bien. Mientras el racionalismo produce esta pintura, el pensamiento racional, el empirismo produce esta pintura. Vamos a hacer comparación. Pongamos acá. ¿Qué es esto? Figura geométrica. Colores básicos. Es una abstracción. ¿Ok? Te puede generar algo, te puede transmitir algo, pero ese algo no está implícito en la obra, ¿verdad? Lo que está implícito en la obra, sobre lo que no podemos discrepar, es hay un cuadrado, hay un rectángulo, hay una división geométrica, hay unas líneas negras, hay unas líneas, hay
distinguir su origen. En tanto, esta es una pintura, se ve. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué tengo que poner? Ahí. Bueno, sale muy oscura. En tanto, esta es una pintura que uno puede interpretar. ¿Qué ustedes ven? ¿Ustedes qué ven en esta pintura? Paisaje. ¿Qué más? ¿Qué se ve? Un castillo. ¿Cómo es el castillo? Medieval, sí. ¿Sí? ¿Qué? Chiquitito. Hay agua. Sí. Hay mucho jardín. ¿Qué más? ¿El paisaje de qué es? ¿De dónde es? Pues es francesa. Pero ahí ven. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Personas en el primer plano. ¿Qué otra cosa? Además de personas, animales. ¿Qué es esta escena? ¿Es una escena citadina? ¿Es un entorno natural? La escena es una escena rural, ¿verdad? Eso que, ¿por qué dijiste que era un castillo eso? ¿Por qué es un castillo? O sea, ¿qué te hace creer de que es un castillo? Por la torre, ¿verdad? Yo no es un castillo, es un molino, es una construcción modesta, rural, era un galpón al humano relacionado a la condición. ¿Ok? O sea, veíamos cuadrados, líneas, en colores primarios, etc. Y vemos sin ninguna significación, y vemos un cuadro que es un retrato de un ambiente rural, ¿verdad? Se ven vacas, ovejas, se ve gente en canoa, se ven dos mujeres ahí charlando, y se ve la naturaleza, y con la naturaleza se ve una arquitectura que no es una arquitectura clásica, es una arquitectura modesta, rural. ¿Ok? Ese cuadro que vimos, ¿tiene o no tiene relación con esto? ¿Sí? Este es el pensamiento racional. Este es el pensamiento racional. Objetivo. Cuadrados, líneas, planos, volúmenes. ¿Ok? Y este es el pensamiento empírico. Quería escuchar una música, pero bueno, no hay nada. Bueno, no importa. Y este pensamiento empírico, la naturaleza y la arquitectura juntas. Naturaleza y artificio. O sea, este es uno y este es otro. ¿Se entiende eso? Se ve la diferencia entre ambos, ¿verdad? Acá hay esta es una obra de Frank Wright. La forma de la arquitectura puede ser similar a la otra, ¿verdad? Pero la arquitectura no es solamente lo construido, es arquitectura también la ambientación, la vegetación, el estanque, la forma en que eso se integra. Eso también es arquitectura. Acá venían dos músicas. Anoten, ya que nos vamos a escuchar Astor Piazzolla en YouTube. Ayuda a los niños. Un pensamiento racional.
¿Por qué un pensamiento racional? Porque si ustedes escuchan, van a escuchar un mismo elemento repetido secuencialmente, casi matemáticamente. Repite. ¿Ok? Y acá venía otra música, en contraposición, porque ahora es más libre. Escuchen. También escuchen, anoten, el canto de mi selva. Y sobre todo, me encantaría que escuchen todo ahí en el aparatito. Todo ahí el canto de mi selva explicado por su autor, que es el niño Jiménez. Espectacular. Pero cómo cambia uno y otro. Adiós Nonino, el nombre te hace entender que adiós Nonino, pero cuando vos escuchas, no hay ninguna referencia a eso. Su abuelito era pues. Sí, es puro matemática, ¿verdad? Pero cuando vos escuchas, o a escuchar el sonido de la selva, más que el sonido de la selva, el sonido tal cual mimético de los animales, porque mi animal es un capo en eso, ¿verdad? Y cuando escuchas el canto de mi selva, vas a escuchar la interpretación empírica, empirista, que hace el niño Jiménez, ¿verdad? De la selva, de los pájaros, etc. No es mimética como la de Emiliano Hernández, pero es una inspiración en la naturaleza que se puede leer cuando se escucha la música, y sobre todo que te explique su autor. Bueno, vamos a hablar rápidamente esto y ya después del libro. Entonces, el empirismo, una nueva forma de ver y entender la naturaleza y el medio físico, reivindica los sentidos, la sensación, por encima del objeto. Y eso está muy asociado al romanticismo. Los 200 años hicieron de que nosotros interpretemos mal lo que es el romanticismo. Porque hoy hablar de romanticismo, ¿verdad?, es hablar de una persona relacionada al sentimiento, sobre todo al amor. En su origen, el romanticismo estaba referido también a otras cosas, no solamente a esta cuestión de amor. Y, no sé qué verdad, esta, por ejemplo, esta es una novela de amor que parecía a otra de Jane Austen. Hay una que de Jane Austen es muy linda. ¿Cómo se llama? Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio, y la otra Sentido y sensibilidad. Sentido y sensibilidad. Sentimiento y sensibilidad. Exactamente. Es Jane Austen. Son muy lindas. ¿Por qué? Porque te pinta el ambiente del 1800. Viene del 1700, principio del 1800. Te pinta en una de ellas, sobre todo, la discriminación hacia la mujer, ¿verdad? En cuanto al tema, sobre todo, patrimonial. Y te pinta el ambiente que se vivía en ese momento. Te pinta la vida, cómo la vida rural empieza otra vez a invadir a la vida de la ciudad, en cuanto a que todas consideraban como una cuestión de buen gusto en determinado momento trasladarse de la ciudad a su casa de campo. Y también hace referencia a los sentimientos lógicos. También están los poetas, que no le leyó a Becker, que hace
una interpretación de la naturaleza. Walt Whitman, que nos está acá, hace mención incluso Sullivan y Wright, ¿verdad?, que hace una interpretación de los sentimientos que genera la naturaleza. Y las obras, eso es literatura, y las obras que vimos ya de los reyes, fíjense, hay una cuestión que acá voy a hacer hincapié en eso. Vamos a decir, hay algunas, estos cuadros son interesantes porque sobre todo en relación a lo anterior implica un cambio de, a ver, son elementos didácticos, digamos, ¿verdad?, en relación al gusto y en relación a lo que se venía haciendo. Fíjense nuevamente cuál es quiénes son los personajes centrales. ¿Quiénes son? Personas relacionadas al campo, la naturaleza, a lo natural. Y hay presencia en la arquitectura, ¿verdad? ¿Y esa arquitectura qué es? Ahí sí era un castillo y el otro un puente. Pero la naturaleza en particular, desde un punto de vista de la composición, ¿qué me pueden decir del cuadro? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto el cuadro? Desde un punto de vista de la composición en relación a eje, proporción, etc. ¿Qué ven? Y yo les estoy contando lo que ven, no por lo que saben o no ven. ¿Qué ves? ¿Se ve cuando me ven? Llegue ese cuadro. ¿Qué ven? Desde el punto de vista de la composición. La naturaleza es el primer plano. La naturaleza es el primer plano. Primer plano está la persona. ¿Qué tiene esa persona en la mano? Un violín. Hay una cuestión bucólica que se humana. El otro está trabajando, está llevando la vaca con una vaca. Este está violineando. ¿Cómo ven el cuadro? El cuadro que tiene. Acción. Este me ya dieron de composición de forma. El cuadro está lleno a la derecha y vacío a la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo se pone a la derecha, vacío a la izquierda. ¿Ok? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Es simétrico. ¿Verdad? No, es asimétrico. ¿Verdad? El concepto clásico de belleza, ¿por qué está? La simetría. O sea, esto es feo, ¿no? ¿Verdad? O es una revolución en cuanto a la belleza. Es decir, yo puedo hacer algo bello, pero que sea asimétrico. ¿Entiendes, verdad? O sea, no solamente ¿cuáles eran los personajes de los cuadros clásicos? Inclusive neoclásicos, los rafaelistas. ¿Cuáles eran los personajes? Los mitos, hace poco el tema de los juegos universitarios, de los juegos de París, ¿verdad? La canal de Dionisio. Ah, sí, el festín de los dioses. El festín de los dioses. ¿Cómo eran los mitos? Pero también, no solamente mitos. La Virgen, los santos, figuras divinas, los reyes. ¿Cómo que llama el que pinta la escuela de Atenas? Rafael. O sea, ¿qué eran esos personajes? ¿Qué eran esos personajes? Eran los filósofos. Eran personajes ilustres. Acuérdense de la
¿cómo se llama el libro de la Ilustración? ¿Cómo se llama? Acuérdense de la enciclopedia. La A de asno en contraposición a lo ilustre, a los personajes ilustres. ¿Quiénes son estos? En cualquiera, vos, yo, ¿verdad? Cualquiera. O sea, todo está relacionado. No hace falta ser ilustre para estar en el cuadro. No hace falta hacer una composición simétrica para que sea bella. Lo mismo en este, aunque acá hay un eje que está marcado por los árboles. Pero acá les quiero mostrar la arquitectura, cómo es la arquitectura. Fíjense en esa arquitectura. Porque no se ve muy bien por la arquitectura. Pero de vuelta, el paisaje rural, naturaleza, el artificio que es la arquitectura, es una arquitectura, no una arquitectura clásica. Cuando aparece en una arquitectura rural como en esta que está aquí, o si no como en esta que es una ruina. Entonces, mientras el concepto en el clasicismo de la belleza está relacionado con los cánones de la belleza, están relacionados con la composición en base a la simetría, la proporción, la repetición, la armonía, etc. Y sobre todo en cuanto a representar personajes ilustres, sea de la mitología o de la propia cultura de la humanidad o de la parte de los santos. Acá aparecen personajes, no sé que acá hay un ángel, no me quedé callado. Aparecen personajes comunes en paisajes naturales, y cuando aparece la arquitectura no es la arquitectura divina, es la arquitectura clásica, sino es la arquitectura rural sin el elemento simbólico de la arquitectura clásica, o aparece la arquitectura caída como son las arquitecturas de la ruina. En estos lugares se desarrollan las novelas. Y ahí me dijo que termine la clase. En estos lugares se desarrollan las novelas. Y acá cierro porque si no dificulta. ¿Qué es lo que son? ¿Por qué se llama romántico? Y todo está relacionado. ¿Por qué se llama romántico? ¿De dónde viene la palabra romántico? Hay varias teorías. Moulin, ¿verdad? Pero como ya estamos apurados, una de las teorías dice que viene de la palabra romance. Y romance no es ni romance entre dos personas, sino viene de las lenguas romance. Y las lenguas romance son las lenguas que provienen de Roma y provienen de latín. Pero, ¿qué lengua? Español, catalán, francés, rumano, italiano, etcétera, etcétera. Es decir, pero llevando a un término menos, o sea, más práctico, las lenguas incultas. Porque la cultura, la lengua culta, ¿cuál es? El latín. Entonces, la lengua inculta eran las lenguas romances. Los tratados se hacían en latín, las novelas se escribían en romance. Los cuadros hablan de gente inculta, de gente vulgar. La naciente burguesía, que no tenía la alcurnia de los nobles, ¿verdad? No leían los tratados en latín, en lo que había que formarse, sino leían las novelas en las lenguas incultas, en las lenguas romances. Y en las novelas
en esas lenguas, romances, se pintaba el ambiente y se hacía referencia a valores que estaban relacionados se trataba de rescatar los valores de antes, ¿verdad? El valor del caballero, el valor del orgullo del lugar, el valor del amor, y los ambientes eran los ambientes rurales, los ambientes bucólicos, los ambientes con ruinas, etc. Entonces, todo ese bagaje de cosas lo que hace es influenciar en el concepto de belleza de determinada gente, de determinado grupo de personas que encima de todo tenían la capacidad de poder buscar esa referencia simbólica a través de una arquitectura que ellos podían pagar. ¿Quiénes eran esa gente? La naciente burguesía. Mientras a lo largo de la historia determinadas arquitecturas representan a determinados grupos sociales, podemos pensar en las pirámides. Cuando uno piensa en las pirámides, piensa en los faraones que ellos construían para asegurar su paso a la eternidad, en donde vivirían. O podemos pensar en los templos griegos, que no hay otra cosa que la concretización de toda la cultura y de toda la creencia de la polis. Podemos pensar en las termas o en las termas romanas, donde los romanos se pasaban los días, el día, ¿verdad? La clase dominante, o en los arcos del triunfo que testimoniaban su victoria. Podemos pensar en los palacios renacentistas, etc. En este momento, la burguesía, ¿qué es lo que hace? Inventa una arquitectura que concretice ese afán de estar cerca de la naturaleza, que es donde se iba la personaje de Jane Austen. Inventan las villas, ¿verdad?, que fusionan la comodidad de la ciudad en contacto con la naturaleza. Todo eso a partir de este bagaje de pensamiento, el empirismo, el romanticismo, el eclecticismo, etc., del placer de los viajes, del placer de lo sublime en contraposición a la armonía. Todo esto genera una arquitectura que después sirve de antecedente a lo romanticismo. Y acá nos quedamos y continuamos el próximo. ¿Vamos?